Vencerán, vencerán, pero no convencerán. Dicen que estas fueron las palabras que dijo el filósofo español Miguel de Unamuno cuando los fascistas le echaron a patadas de aquella universidad de Salamanca, aquella universidad que había sido fundada en el año 1200 y que tenía más de 700 años de historia cuando ocurrió esto después de la Guerra Civil Española. El fascismo siempre usó la violencia y el atropello para poder instalar sus ideas, pero la historia que es madre y maestra, demuestra que se equivocaron. El fascismo sigue utilizando la violencia y el atropello para poder instalar sus ideas y lo demostró el cartismo. El cartismo que hasta hace poco instaló a un senador con un título falso, o un supuesto título falso, como presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Una persona que no solamente con su título falso, sino que con sus palabras demostraba que no tenía muchas luces, fue juez de jueces. Nosotros así iniciamos Info 18 sábados. Yo soy Martín Gómez y me acompaña Hugo Aguilera en la conducción. Hola, Huguito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Martín? Una semana donde hemos visto nuevamente que algunas mayorías buscan imponerse, pero evidentemente que en el fondo, en la opinión de cada ciudadano, en la percepción de lo que está ocurriendo, no van a poder imponerse. Y también estamos expectantes para ver qué sucede porque toda una nación está viendo, porque detrás de cada ciudadano, por supuesto, está el que estudió, el que se sacrificó y también el que invirtió para que su hijo pueda ir a una universidad y cómo se va a sentir cuando ve este tipo, podemos decir, de Claro, atropellos. claro, claro. Este tipo la realpolitik diría alguien que quiere aparentar que sabe algo de sociología y de política y de ciencias políticas. Pero bueno, para poder abordar esta situación de Hernán Rivas y su supuesto título falso, porque hay que decir lo que es un supuesto título falso, nos acompaña el senador José Oviedo. José, ¿cómo estás? Hola, senador, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas noches para vos, Hugo, para Martín también. Un saludo para ustedes y para la teleaudiencia. Senador, agradecidos, ¿verdad?, por acompañarnos acá. Lo que queremos saber, Hernán Rivas, para poner en contexto breve, pidió permiso por tiempo indefinido, tiene el apoyo de la bancada de Honor Colorado, que la había ya también apoyado en otras cuestiones. ¿Y ahora qué se viene en el Senado, senador? Disculpen, se fue la comunicación, no les escuché nada. Sí, ¿qué se viene en el Senado con el pedido de permiso de Hernán Rivas, senador? Bueno, lo más probable es que se le conceda el permiso. Nosotros nos vamos a oponer, los opositores, estoy seguro de que nos vamos a oponer porque no es lo que corresponde que se haga. Él debería perder la investidura por esa coacción presunta que hizo hacia la fiscal que lleva su caso, reconocido incluso por el propio fiscal general del Estado. Entonces, ese hecho eh, permite que se pueda impulsar una pérdida de investidura en su contra. Eh, bueno, pero lo más probable es que con los votos de la mayoría de los colorados se le conceda ese permiso que solicitó. Y senador, ¿qué plantean ustedes? O sea, ¿cómo ustedes plantean desde la oposición para hacer frente al cartismo? Y esto es, bueno, esto es insistir, presionar. Se hizo una denuncia de nuevo por parte de los senadores opositores en la fiscalía. Bueno, el deber ser, les repito, es que él tiene que perder la investidura, ¿verdad? Claro. Y si no se da eso, la justicia tiene que actuar, la fiscalía. De hecho, que la fiscalía es la que no actuó a tiempo para que, bueno, siga su caso. No hay pruebas de que él haya terminado la carrera. Ujú. Y bueno, dicen que prescribió, se depende también de qué hecho es el que se toma para acusarlo, ¿verdad? Si es cuando él presentó los títulos supuestamente falsos, cuando juró como abogado, luego cuando juró ante el jurado también se puede tomar como un hecho punible, ¿verdad? Entonces, la fiscalía es la que debería estar buscando los mecanismos para que él sea debidamente juzgado y también las instituciones tienen que tomar el caso como para actuar. El Ministerio de Educación, por ejemplo, debería ya estar haciendo una verificación de todos los títulos porque quién sabe cuántos títulos falsos están operando fraudulentamente en nuestra sociedad. En estos días, ayer he visto una noticia de que incluso su señora se recibió el mismo día que él, ¿verdad? Y algunos familiares suyos. Pero no tiene ningún sentido. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Es o no válido su título?
Claro, porque sabes que se da también esta situación acá, senador, que demuestra que no solamente utilizan títulos falsos, atropellan, pero también tienen a toda su parentela trabajando dentro del Estado. O sea, hay demasiado poder. ¿Por qué le protegen tanto a Rivas? Demasiado poder tiene. ¿Será por los votos o qué sospechan ustedes? ¿Qué hay detrás de Y no este? olvidar que su papá fue Claro, el salvado también, el intendente. intendente en el distrito de en Itapúa, donde varias veces ya se pidió la intervención Sí, Tomás y Romero Pereira. nunca se dan los votos. ¿Qué hay detrás de esta familia? Claro, que, pues, tienen una protección, o sea, su parentela en el GEM, su esposa creo que está trabajando también en la función pública, está, o sea, un árbol Qué tanto genealógico, saben? claro, que tanto saben qué información tienen o que tienen demasiados votos. O sea, él representa un voto en el Senado para el cartismo, pero su parentela, ¿por qué sigue sosteniéndose ahí, verdad? Ahora que está fuera del No- cartismo, nosotros desde un principio dijimos que una señal de prepotencia política de ujú, parte del partido de gobierno, porque desde un principio, cuando le enviaron como representante de la Cámara de Senadores, recordemos que ella fue representante de la Cámara de Diputados ante el jurado en el periodo pasado, y ahora cuando se le envió como representante de la Cámara de Senadores, nosotros ya habíamos dicho, no puede el señor Rivas ser representante de la Cámara ante el jurado de enjuiciamiento. Él va a ser juez de jueces. Y claro, encima otra vez presidió el jurado de enjuiciamiento magistrados. Y ya era evidente que su título no era válido, ¿verdad? No podía expresarse correctamente, siquiera le costaba expresarse, no, no nos parecía ya en aquel momento de que él tenga que ser nuestro representante. Nosotros habíamos alertado de esa situación, hubo discursos también protestando en el Partido Colorado, los senadores colorados disidentes también se habían expresado, pero finalmente terminaron votando por esa representación. Es un poco inentendible eso. ujú, Entonces, para nosotros es prepotencia política, no creo que haya sido votos porque al principio la bancada de Honor Colorado tenía suficientes votos, tenía más de 30 votos, podían prescindir de ese voto de él y hay muy buenos talentos en esa bancada colorada. ¿Por qué lo llevaron a él y no a los talentos que sí tienen? Para nosotros era una señal de que lo enviaban para demostrar fortaleza y que se dice lo que el líder verdadero del partido hace, dice. Es que es la duda que muchos teníamos, nos cuestionábamos mm, si iba a ser un cartista, si iba a ser alguien de esa bancada el que vaya. No había otro que sea abogado dentro de claro, la pues tiene, propia bancada oficialista de la Cámara Alta. Hay abogados, hay personas que quizás tengan un poco más de luces, hasta uno quiera decir, y que tengan también el conocimiento para estar dentro de este órgano extrapoder, así por así llamarlo, senador. Sí, definitivamente podían enviar a otros representantes, ¿verdad? Si no dentro del cartismo, a lo mejor dentro de la disidencia, que bien podían haber tenido un trato que al principio estaban todos juntos, no había mucho discurso disidente, entonces sí podían haber enviado a otros representantes. De nuevo les repito, esto fue para señal, eso fue señal de prepotencia política, y ahora ya no les queda de otra, ya es insostenible su situación y a lo mejor por eso le dan ese permiso. Recuerden que se deshicieron de Yaminal, se deshicieron de sí, Chaqueñito, sí, sí, sí. eh, y al principio pudieron ellos deshacerse también de este problema que yo creo que incluso les afecta políticamente a ellos. Claro, claro. Que yo también coincido en eso, senador, que ahora que se ven en las puertas de las elecciones, políticamente se ven dañados. O sea, atropellaron, hicieron lo que querían, echaron a gente que querían, ¿verdad? Abusando de la mayoría, aprobando proyectos sin debate, ¿verdad? Abusando de su mayoría. Senador, quiero también traer a la mesa de discusión que hay posiblemente otros políticos vinculados a esta universidad, como es el caso de Yamil Esgaif y su hijo Nasser Esgaif. Desde la oposición, ¿cómo están debatiendo este tema? Bueno, la oposición tiene que, y no solo la oposición, este es un problema de Sí, todo el país, ¿verdad? totalmente. Inclusive en el oficialismo deberían estar protestando por eso, reclamando a que se haga justicia, a que se esclarezca todo y a que se corrijan las falencias. Y no solamente esos casos, quien aprobó el título de Hernán Rivas, todo ese proceso está viciado, entonces todos los que incurrieron en mal desempeño deberían estar castigados
y corregir el sistema para que no vuelva a ocurrir. La oposición, por supuesto, que va a protestar, va a buscar los medios para corregir la situación, pero no es un problema solo de la oposición, es un problema de toda la clase política, de las instituciones, y todos los responsables de las instituciones deberían estar buscando la solución al problema. No, no solamente la oposición, ¿verdad? Eh, Más bien es un problema de todo el Congreso, de los ministerios, del Ministerio Público y también de la justicia. Al haber sido el senador Rivas juez de jueces, algo bastante delicado, senador, Ujú. hay que hablar también de la validez de los votos, Claro. de las medidas que Claro, las resoluciones que sacaron claro, ellos. las resoluciones que contaron con su voto. ¿Qué pasa con eso? Bueno, y todos esos procesos, todas esas resoluciones deberían ser inválidas, están viciadas. De hecho, que ya lo veníamos alertando desde el momento en que se debatió si su título era válido o no, ya estábamos alertando de esa situación. Todas esas resoluciones emitidas no son válidas, se tiene que revisar todo de nuevo. Y al hablar de autoridades, estamos hablando de un diputado, de su hijo, que es un concejal, que también tienen título de esta universidad. No queremos poner un manto a todos los que sean de esa universidad, pero al formar parte de la vida pública, de los políticos, ¿no se tendría también que revisar un poquitito estos casos de, que también forman parte del oficialismo, puntuales, pero también para observar si no hay algo detrás, similar a lo que ocurrió con el senador Rivas? Sí, de nuevo les digo, ahora tenemos que revisar todo. Imagínense, políticos y cuántos títulos falsos podrían estar operando fraudulentamente en la sociedad. O sea que el ministerio o los entes rectores, el ministerio, incluso el CONES, podría estar ya de forma urgente buscando mecanismos para identificar títulos falsos. Es un secreto a voces de que hay títulos falsos comprados, incluso se habla de montos. Ustedes seguramente habrán Sí, escuchado también. Yo no tengo forma de demostrar eso, pero claro. no tengo dudas de que esté sucediendo. Entonces, es una situación que tenemos que tomarla con la seriedad de vida y actuar. No solamente plagarnos, tenemos que actuar. Las instituciones tienen que actuar en este caso. Claro, o sea, una reflexión mía nada más, senador, antes de ir a mi pregunta, es que uno puede ser un autodidacta como lo fue Sarmiento, como fueron grandes representantes, incluso Colombia tuvo a presidentes que fueron autodidactas, ¿verdad? Que grandes intelectuales, pero lo de Rías cuando uno, no quiero tocar la dignidad de una persona, pero bueno, cuando le escuchaban hablar, daba mucho que desear, o sea, se notaba que no tenía una formación muy sólida y hasta incluso dudas de que dónde aprendió castellano, ¿verdad? Cale mismo, que él dice Claro, que, como que suele claro, o decir sea, bachiller de campaña, dice claro, Juan claro, Carlos el Valaverna, el y la senador, oratoria que tiene el claro, señor. claro, son personas que se formaron, Claro, ¿verdad? El problema es que cuando estas personas que no tienen, digamos, una formación muy adecuada, usan títulos falsos para ingresar dentro de una entidad de la República, que es el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, para poder tomar decisiones. Ahora, lo que te planteo, senador, es, en, desde la oposición van a impulsar la pérdida de investiduras de Rivas. Él tiene, a través de una denuncia, una nueva denuncia en la Fiscalía. ¿Ustedes sostienen que él ya no tiene fuero o sigue teniendo fuero? ¿Cómo sería la situación ahí? No, él ya no tiene fueros, a él se le habían retirado los fueros ya en el año 2024. Se le había retirado los fueros, luego se le devolvieron los fueros y después, en ese mismo año, se le sacaron de nuevo los fueros. Él no tiene fueros actualmente, Ujú. entonces todos los procesos en su contra en la justicia pueden continuar. esto nos lleva también, senador Martín, Ujú. a tener una especial atención, quizás para este tipo de representaciones, quizás algún filtro de aquí para adelante, porque en Paraguay Claro. siempre se dice que hay en Paraguay hay abogados, muchos abogados, muchos abogados. Entonces, ¿usted cree que habría que poner algún filtro a la hora de designar a un representante, en este caso nada más y nada menos que del Senado, de la Cámara Alta del Congreso Nacional,
cuando hay en este órgano extrapoder, por así decirlo? ¿Tendría que haber algún filtro, algún control que hasta va a sonar un poco paranoico, que uno tenga que hacer dentro de la propia Cámara antes de poder designarlo? No sé, se terna, se elige a quién puede ser de los propios miembros del Senado y se revisa si cumplen con los requisitos a fondo antes de designarlo. Bueno, de hecho que yo presenté un proyecto de ley para modificar la ley del jurado de enjuiciamiento de magistrados. En un inicio habíamos planteado que incluso sean electos popularmente, pero no prosperó mi propuesta, mi idea. Eh, pero sí, primero, los partidos políticos deberían hacer ese filtro de su oferta electoral. Es lección aprendida, Cruzada Nacional, partido por el cual yo entré, que no metió los mejores talentos al Senado. Eh, También el Partido Liberal, el Partido Colorado, todos los partidos metieron no a los mejores representantes, ¿verdad? Hay excepciones, por supuesto, hay muy buenos talentos también, pero los partidos deberían hacer ese primer filtro de su oferta electoral. Luego, cuando se van a elegir a esos representantes, eh, cuando se le eligió al senador Rivas, creo que se corta la comunicación. No, no, sigue bien, senador. Bueno, cuando se le eligió al senador Rivas y a su compañero, el senador Varela, ellos hicieron una exposición, defendieron su candidatura y luego se votó. Nosotros ahí ya nos dimos cuenta de que no era el indicado como para representarnos. Incluso yo recuerdo muy bien el discurso, la intervención de la senadora Blanca Ovelar, que decía que no puede ser que él sea nuestro representante. Ella sí, fue la única colorada que, si mal no recuerdo, fue la única colorada que votó en contra de esa representación y depositó toda su confianza en el senador Varela. Nosotros nos opusimos rotundamente en la oposición a que él sea nuestro representante. Bueno, pues finalmente sucedió. Sí se hace vamos a decir, ese análisis del candidato para luego votarlo. eh, Repito, deberían los partidos políticos mejorar su oferta electoral para los siguientes periodos. Y sí, que dicen que cada parlamento es representación de su sociedad. Senador, solamente una pregunta final ya para ir cerrando este bloque. Para la semana que se viene con el caso Rivas, ¿qué plantean ustedes? Disculpame, Sí, se cortó la comunicación, no escuché tu pregunta. para la semana que inicia, ¿qué plantean con el caso Rivas? ¿Qué van a hacer? Bueno, y nosotros nos vamos a mantener de que él tiene que perder la investidura, porque cuando se le concede el permiso, él puede incluso volver a hacer a su banca, ¿verdad? Es lo que dijo, lo que confirmó el fiscal general del Estado, eh, es suficiente como para que él pierda su investidura. Entonces, el permiso es una salida que le están dando, si bien tiene su base reglamentaria, como le dieron a Erico Galeano hace poco. La Constitución tiene una laguna en su artículo 199. El artículo 199 dice, los senadores y diputados solo podrán aceptar cargos de ministro, perdón, No, nada, senador. Nosotros no dijimos nada. los senadores y diputados solo podrán aceptar cargos de ministro o de diplomático para desempeñarlos. Deberán solicitar permiso a la Cámara respectiva, a la cual podrán reincorporarse al término de aquellas funciones. La Constitución no prohíbe el permiso, no permite, pero no prohíbe. Eh, Entonces, de eso se valieron en la Cámara de Senadores para incluir en su artículo 30 del reglamento interno que sí establece que si la inasistencia de un senador supera 3 sesiones consecutivas o 5 alternadas, requiere permiso del Senado, que puede otorgarlo con o sin goce de dieta. O sea que se basa en el reglamento interno para concederle el permiso. Pero de nuevo, lo que corresponde en este caso es la pérdida de investidura, no un permiso. Claro, totalmente. Después de este 8 no es por lo menos lo menos que nos esperamos de esto, ¿verdad? Claro, sí, así mismo. Senador, te agradecemos muchísimo este contacto. La verdad que vamos a seguir debatiendo. Bueno, esto va a seguir siendo tapa de diarios, como dicen, ¿verdad?, en el periodismo en los siguientes días. Senador, muchísimas gracias por este contacto. Que pases buen resto de jornada, ¿sí? Gracias a ustedes, saludos a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Sí, estábamos en contacto con el senador
José Oviedo hablando sobre el supuesto título falso de Hernán Rivas. Huito, vamos a hacer una pausa, pero a la vuelta vamos a hablar de un tema fuerte. Tema fuerte si los hay, como es el tema de la salud mental, las drogas y en especial El el fentanilo. fentanilo. El Fentanilo. inicio de un problema grande para nuestro país. ¿Vos qué decís? Puede ser un problema grande, ya está acá al lado nomás en Argentina, Ujú. para levantar las alertas, así como hay que también prestar ¿Pero atención con los hay mucho títulos. problema en Argentina Ya hay varias muertes. Hay por el varias consumo de muertes, estas drogas? claro, y en personal de blanco, que es algo bastante delicado. A la pinta. Bueno, a la vuelta del corte vamos a tener más sobre este tema con el doctor Agustín Barúa, un médico psiquiatra paraguayo que se especializa en adicciones. Volvemos después del corte. Así como habíamos anunciado, vamos a hablar de un tema fuerte que tiene que ver con el consumo de drogas y también la salud mental y el avance de una sustancia que que está generando problemas en nuestro país, el fentanilo. Huguito. Nos acompaña, Huguito, el doctor Agustín Barúa, médico psiquiatra. Él está en Bolivia, pero es paraguayo y es un amplio conocedor del tema del consumo de drogas, de adicciones. Trabajó mucho tiempo con con la población del Bañado, es una persona que es una referencia en la cuestión de salud mental, Huito. Doctor, muy buenas tardes, ya buenas noches. Un gusto contarlo en carácter de experto en este programa. Hola compañeros, acá atento a la conversación. Doctor, estamos teniendo la situación del fentanilo, que producto de lo que está ocurriendo en la República Argentina, donde ya hay algunas muertes, se habla del consumo por parte del personal de blanco, se habla inclusive de que podría estar yendo, digamos, de contrabando desde Paraguay para la Argentina, utilizándose inclusive rutas tradicionales del contrabando por el río Paraná en la triple frontera. Algunas incautaciones importantes ya que las fuerzas federales argentinas han hecho, dan una señal de alerta. No le estoy escuchando. Pero queremos un poquitito conocer sobre qué es el fentanilo. Si puede comentarnos, doctor, qué es el fentanilo, en qué consiste el fentanilo, puede comentarnos un poquitito en qué se utiliza bajo la regulación médica. El fentanilo es una sustancia anestésica, fundamentalmente para procedimientos quirúrgicos, que tiene una indicación médica muy clara en ese sentido. Pero es interesante ver cómo, para mí, lo que me llama la atención desde mi perspectiva es cómo el uso médico indicado termina siendo un uso no médico. Y ahí creo que convergen demasiadas cosas, ¿no? Ahí yo quiero hacer una lista de temas porque me parece que son espejos donde no nos gusta mirarnos, ¿no? De nuestra sociedad azucena y paraguaya. Una es abordamos el sufrimiento mental demasiado desde los químicos. Ese es un problema de los psiquiatras, que nos centramos en los psicofármacos, pero también es una sociedad que trata mucho su angustia, por ejemplo, con alcohol. Entonces, a veces el uso de este tipo de abordajes centrados solamente en lo químico evita tratar los conflictos de fondo. Lo otro que también creo que es un problema muy grueso es el modelo médico que tenemos, es un modelo médico que nos cuesta muchísimo a la gente del mundo de la medicina pedir ayuda, pedir ayuda. ¿Por qué? Porque por muchas cosas que convergen, ¿no? Que los médicos estamos en un lugar de pretendida superioridad, por ende no tenemos por qué pedir ayuda supuestamente, porque también tenemos un criterio de la verdad, de que la verdad es la verdad médica, y también es un problema fuerte porque a veces sabemos y a veces no sabemos en el mundo de la medicina muchas cosas. Tercero, nos cuesta escuchar otros saberes, ¿no? Trabajar interdisciplinariamente con otras profesiones nos cuesta. Entonces, toda esta cosa de la dificultad para pedir ayuda es un tema muy grande en el mundo de la medicina, ¿no? Y la persona que no puede pedir ayuda queda condenada a sufrir, ¿no? Porque la ayuda es fundamental para todos, sobre todo en los momentos de crisis. Y esto también hace a un modelo de sociedad donde
en general y sobre todo el mundo de los varones nos cuesta mucho otra vez darnos el permiso de pedir ayuda. O sea, lo que quiero decir es que no es restrictivo solamente del mundo médico, sino un problema cultural muy extendido, ¿no? Eh, entonces, todas estas cosas creo que se suman para generar este tipo de conductas de riesgo. El problema está que para tratar los temas de fondo necesitamos revisar una serie de cuestiones muy gruesas, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cuestión del crimen organizado, que tiene una pata también con esto, también es un enorme problema. Vemos la implicancia del crimen organizado cada vez más en los poderes de la República, ¿no? En los diferentes poderes. Entonces, cuando saltan este tipo de emergentes, no es solamente la dimensión de, por ejemplo, las residencias médicas, los espacios de formación de los médicos que tienen sobrecarga de horaria, tienen maltratos, tienen condiciones materiales muy complicadas para cumplir sus tareas. También se agregan todo este tipo de fenómenos, por lo cual centrar la mirada en esto implica cosas que nos van a costar como sociedad repensar, pero que para mí son urgentes de tenernos. Es así de complicado para mí. Claro, porque hay que repensar y también hay que debatir. Agustín, vos trabajaste mucho tiempo en los bañados, conoces bien la situación de los problemas que genera, digamos, la falta de control a las adicciones, ¿verdad? ¿Qué vos sugerencia podrías dar a las autoridades de acá para que poder controlar esto que se nos viene encima, ¿verdad? Que es el tema fentanilo. O sea, hay que debatirlo, hay que hablarlo, pero ¿cómo lo Tengo problemas abordan, con el ¿verdad? audio, te escucho intermitentemente, te Sí, aviso. Pero cómo escuché la pregunta abordamos, final. sí, cómo abordamos la situación del fentanilo acá en Paraguay, así, Sí, con ejes puntuales? ¿Cómo sí. hacemos? Yo creo que en esta complejidad que decimos está, desde que necesitamos repensar el uso de los químicos como sociedad, yo creo que, por ejemplo, el principal psicofármaco cultural paraguayo que tenemos es el alcohol. O sea, medicamos nuestra angustia, medicamos entre comillas, con el uso de alcohol porque nos cuesta mucho asumir nuestra realidad emocional y pedir ayuda, que son dos enormes problemas culturales que tenemos. No tenemos conexión emocional y los varones menos todavía en general, y ahí tenemos mucha vergüenza y mucha culpa porque nos humilla pedir ayuda. Ese es un gran problema de la cultura en salud mental que tenemos, ¿no? Lo otro es pensar salud mental siempre es pensar sociedad. Nosotros decimos, no hay salud mental sin salud y no hay salud sin derechos. Entonces, en una sociedad que no tiene derechos, la angustia va a salir por donde salga, va a salir con el fentanilo, pero va a salir también con la arquelería, con los celos, con los maltratos. Entonces, necesitamos reconsiderar, para tener una salud mental realmente real, necesitamos condiciones de derechos mínimas que no tenemos. Tercero, en el mundo de las políticas públicas de salud, la salud mental está súper postergada. Todavía sigue siendo muy centrada en el hospital psiquiátrico, en el encierro. Necesitamos respuestas más integrales, más comunitarias, más cercanas de la gente, más integradas a los otros sectores, para hacer porque la salud tiene que ver con la vivienda, con la alimentación, con la educación, con todo el campo de derechos. No solamente con el hospital psiquiátrico, ¿no? Y tercero, creo que necesitamos repensar el tema de las drogas químicas, ¿no? El tema de las drogas químicas habitualmente se suele abordar desde el prohibicionismo. Yo tengo un concepto en ese sentido que yo creo que hay derecho a drogarse. Si nosotros tenemos una fiesta esta noche y compramos dos packs de cervecita, podemos drogarnos con cerveza porque estamos celebrando algo. Pero el problema no es que nos droguemos, el problema es que nos drogamos cuando estamos mal. Las drogas son para celebrar la vida, no para tapar el dolor. Cuando tenemos dolor, lo bueno es pedir ayuda y no quedarnos solamente en el dolor que nos negamos y encima nos drogamos y ahí tenemos un doble problema, ¿no? Entonces creo que si vos me dijeras, escoge un hilo de dos, que pongamos muchas fichas en campañas donde pedir ayuda no sea humillante y aparte que el Estado ofrezca ayuda realmente útil para los problemas de la población. Volviendo también, doctora, a lo que es el fentanilo, si bien en Paraguay nos están dando muchos casos públicamente, nos llegan los que se están dando en la República Argentina y queríamos consultarle también, doctor, el porcentaje de mortalidad, ¿es o no mortal el fentanilo? Porque desde la República Argentina nos llega la información que tuvimos, Martín, personal de salud que le encontraban ya sin signos de vida. Esto puede llevarle a la muerte, no solo al personal de blanco que esté
administrando, sino que también a cualquier persona que tenga acceso a esto en una alta dosis, doctor. Tiene un riesgo de letalidad. De hecho, imagínense que en el propio uso médico, anestésico, eso ya tiene riesgo. Imagínense en un uso descuidado, ¿no? Pero eso es muy importante. Yo también quiero hacer un señalamiento sobre esto, ya aprovechando nomás que el fentanilo abre una ventana de conversación sobre el tema de drogas, ¿no? El principal problema de droga en Paraguay, de drogas químicas, es el alcohol y el tabaco, la nicotina y el alcohol. Nosotros a veces que generamos mucho ruido con el tema, no sé, de otras sustancias que son mucho menos significativas en términos de porcentaje de uso y de consecuencia, ¿no? O sea, la accidentalidad, por ejemplo, por alcohol que tenemos es gigantesca. Entonces, a veces la droga en discusión es la droga de moda o la droga de ciertos sectores, pero las drogas masivas donde necesitamos repensar no aparecen, ¿no? Entonces me parece importante aprovechar esto para remarcar que no se nos pierda de vista esa complejidad. Y lo otro es, quiero, ya que el fentanilo también habilita esta reflexión, ojalá, hemos tenido muchos emergentes ya como suicidio en el mundo de la medicina, muchos conflictos en los relacionamientos, muchas experiencias de maltrato, mucho descuido. El fentanilo nos ayuda a dar un paso en el sentido de cuáles son los cuidados que necesitamos en la profesión médica, ¿no? Siento que a veces estamos muy puestos para cuidar afuera, pero muy poco conectados para reivindicar los cuidados, sobre todo en los cuidados mentales, ¿no? Incluso en el mundo de la medicina uno diría, bueno, pues si son médicos van a valorar la salud mental, pero no, la medicina no está exenta del prejuicio, del rechazo contra toda la cuestión mental. Así que celebro mucho la posibilidad de conversar con ustedes sobre este tema por eso. Agustín, vos decís que entonces el Estado está fallando también con los médicos en la cuestión de protegerles a ellos en su salud mental. ¿Qué debería hacer entonces el Estado con los médicos para protegerles? Y yo creo que tenemos que repensar, por un lado, la formación médica, que tiene que incluir el tema del autocuidado y del cuidado en los equipos de trabajo. También enseñarnos en la formación médica no centrar el poder de la salud solamente en los médicos, porque cuando se centra el poder en una persona, se predispone al sufrimiento mental, ¿no? A unos, cuando tiene mucho poder, es mucho más fácil cuando sea abusivo. Entonces, también necesitamos más una mirada de salud más interdisciplinaria. Y necesitamos también que la salud no quede solamente medicalizada, o sea, la salud no es solamente el hospitalario. La salud, como yo decía hace rato, tiene que ver con todo el espectro de derechos, y si el Estado no garantiza esos derechos, se llega tarde con la medicina, ¿no? O sea, la gente, si tiene hambre, si no tiene transporte, si no tiene condiciones de vivienda adecuadas, si no tiene un salario digno en su empleo, después llegan a los servicios sanitarios médicos y es poco lo que puede hacer una medicina que se restringe solamente a un servicio de urgencia. Necesitamos una salud integral y eso tiene que ver con un Estado garante de derechos, que es como para mí el gran problema de fondo, ¿no? Una sociedad muy desigual y un Estado que no garantiza derechos, como supuestamente como República debería garantizar. Las residencias médicas son las más expuestas, Agustín, ¿verdad? O sea, son las que los residentes son los más expuestos a toda esta situación de estrés y de, como vos decís, alivio del sufrimiento a través de drogas, ¿verdad? Sí, claro, ¿qué pasa? Esta forma jerárquica de la educación médica, de pregrado y de posgrado, también se manifiesta en el pregrado, ¿no? Solamente que las responsabilidades en el posgrado aumentan mucho más en la vida hospitalaria, en la vida de formación. Entonces, y las exigencias se vuelven a veces más rudas, ¿no? Yo creo que siempre que hay un problema con la educación médica, que es, hay un intercambio que yo creo que es perverso muchas veces, no siempre, porque hay lugares de formación médica que sí son respetuosos, pero hay otros que yo creo que todavía nos falta mucho, donde hay una especie de transacción en la cual los superiores, porque son modelos muy jerárquicos de educación, dicen, si querés ser parte de la corporación médica, dejate maltratar. Aprende el maltrato y después vas a ingresar y ser uno de nosotros y vas a poder maltratar a otros. Y eso genera una lógica de una pedagogía de la venganza donde una generación le cuesta mucho no romper y no reproducir el maltrato con las generaciones más jóvenes otra vez, ¿no? Creo que necesitamos aprender palabras como sensibilidad, ternura, escucha, para construir vínculos más saneados en el mundo sanitario médico. Doctor, hablando toda esta consideración, esa alta presión que están recibiendo los médicos, no de ahora, no de ayer, de siempre,
Y esto, Martín, creo que el doctor también va a poder coincidir. En el sector público tenemos que multiplicar por 10. Y cuando hablamos de residente, también porque se le da toda la carga, todo esto. ¿Usted considera de que habría que prestar una atención especial, no solamente en todo lo que es el sistema médico, pero principalmente en cuanto a quienes van a tener acceso a estas drogas más delicadas como ser el fentanilo y otros tipos? Me refiero a quienes van a participar de una cirugía, me refiero a los anestesistas, a los médicos que van a tener una responsabilidad más alta al momento de estar en contacto con un paciente, como puede ser en una cirugía. Sí, otra vez se cortó el audio, no escuché la pregunta. ¿Me hace la pregunta cortita? Perfecto, doctor. Si usted cree que se debe tener una principal atención, un control especial, cuando tiene aquel profesional de la salud mayor responsabilidad en cuanto al manejo de este tipo de droga, un cirujano, un anestesiólogo, Mira, aquel que va a entiendo. participar. Yo diría lo siguiente, ¿no? Todo contexto médico profesional tiene su particularidad de riesgo, ¿no? Yo creo que en realidad el abordaje tiene que ser integral. Quizás la gente que está en el mundo de la anestesia tiene una mayor vulnerabilidad a un uso abusivo de este tipo de drogas, pero creo que no hay especialidad médica que no tenga su peligrosidad. Creo que el abordaje tendría que ser para mí integral, por un lado primario, como reconsiderar todo el tema de la educación médica en general, y por otro lado también las particularidades de cada contexto, ¿no? Yo recuerdo alguna vez, por ejemplo, yo era docente en medicina de la UNA en psiquiatría, y en una reunión clínica discutimos si los psiquiatras, o sea, si los médicos en formación para ser psiquiatras tenían que hacer psicoterapia obligatoriamente. Y recuerdo que perdimos, nosotros decíamos que sí, pero la mayoría dijo que no. Yo me acuerdo que lo último que dije fue, ok, entonces si no hacen psicoterapia, ¿cómo van a diferenciar la mierda de su cabeza de la mierda de la cabeza del resto de la gente si no se conocen, si no se pueden revisar? Yo creo que en ese sentido, cada especialidad tiene un desafío particular de ser autocrítica y decir cuáles son sus puntos de vulnerabilidad, pero hay un modelo muy fuerte que trasciende incluso a la formación médica, que tiene que ver con una sociedad en general donde nos cuesta reconocer emocionalmente cómo estamos y pedir ayuda. Ese problema no lo inventa la medicina, es un problema que está instalado en Paraguay en la cultura, pero porque también, y hay que agregar también esto para seguir complejizando, yo les llamo a eso el modelo de salud mental sobreviviente, que amplios sectores de la población han aprendido que no hay tiempo para sentir, que pedir ayuda, no hay ayuda cuando uno pide, y que uno no, si es débil, la situación de vida es tan complicada que uno tiene muchos riesgos más, por eso se endurece la gente, ¿no? Entonces, ese modelo de endurecimiento, de supervivencia, no es exclusivo del mundo médico. Está muy extendido en Paraguay. Entonces, eso hay que historizarlo, complejizarlo para poder desmontarlo. Ese es un desafío cultural muy grande. Agustín, una reflexión final nada más te pido. Si se democratiza el fentanilo y sale de los hospitales y llega a la sociedad, ¿va a ser peor que el Chespi? Una reflexión final sobre eso. No creo, porque tiene una complejidad de uso mucho más con la vía inyectable, en fin, ese tipo de cuestiones que creo que es más complicado. No creo que tenga ese tipo de extensión. Pero insisto, vos traes el Chespi como ejemplo. Nosotros pensamos que Paraguay es Chespilandia. Paraguay es Alcoholandia y Tabacolandia, ¿no? Los indicadores de enfermedad cardiovascular que tenemos, de accidentalidad vinculada al color que tenemos, son gigantescos. Entonces, no juguemos tu cae escondido, trae fentanilo para escondernos detrás de los grandes temas de drogas que sí ya tenemos hace mucho tiempo y con graves consecuencias, ¿no? Muy interesante lo que decía Agustín. La verdad que sí, es un grave problema el tema del alcohol y el tabaco. Y otra reflexión final, hay que pedir ayuda. ¿Qué hace una persona que está angustiada y que entiende que no tiene que recurrir al alcohol? Yo creo, yo suelo hacer esta pregunta y la voy a hacer en vivo ahora. Eh, Le suelo preguntar a la gente, ¿cuántas personas en el momento presente de tu vida conocen tu mundo emocional interno? Mucha gente, nadie. Cerradas, clausuradas, aisladas. Entonces, todos tenemos conflictos, los conflictos son importantes porque nos ayudan a crecer también. Todos tenemos preocupación sobre los conflictos, pero el tercer nivel, el aislamiento, es un gravísimo problema de salud mental en Paraguay, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar la idea de que demasiado tenemos miedo a nuestros sufrimientos mentales, todos queremos parecer normales, entre comillas, escondemos nuestros sufrimientos. Yo creo que hay una gran tarea para
trabajar esa cosa de entender, es el miedo a la locura que tenemos y la obligación de una normalidad mentirosa, encubridora, que esconde todos nuestros miedos y limitaciones emocionales. Eso es parte de un trabajo que creo que no es solamente del mundo profesional de salud mental, como sociedad tenemos que abordar, ¿no? Y también les toca a los psiquiatras, ¿no? Imagínense, y cierro con esto, ¿cómo es que a los psiquiatras se nos ocurrió que una persona que está en crisis, lo que hay que hacer es tomarla a la fuerza, llevarla a un lugar desconocido, encerrarla en un calabozo, ponerle medicación inyectable a la fuerza y dejarle solo, y eso es lo terapéutico, ¿no? Creo que tenemos que trabajar mucho también en la mirada profesional, en lugar de la libertad para la salud mental. Agustín Boluda, te agradecemos muchísimo este contacto y esperemos que sigamos hablando sobre la cuestión de salud mental y no solamente sobre cuestiones que tengan que ver con cuestiones malas de nuestro país. Se cortó otra vez. No sé si era una pregunta, escuché la segunda parte nomás. Te agradecemos muchísimo este contacto, Agustín, ¿sí? Hecho. Un Dale a saludo, ustedes por la paciencia. Un abrazo. Igualmente. Agustín Boluda, médico psiquiatra paraguayo que trabajó mucho tiempo con el tema de adicciones. Detrás de una problemática que podemos decir hasta que podría ser de seguridad nacional, porque Sí. hablamos de que se podría consolidar Paraguay como la principal ruta del contrabando de fentanilo para la República Argentina. Encontramos una problemática que muchas veces no queremos hablar, que es salud mental, y en particular deteniéndonos los médicos. ¿Quién cuida a los que nos cuidan? Esa debe ser una pregunta fuerte, Martín. Vos sabés que haciendo ya un resumen, una recapitulación de todo lo que dijo Agustín, me parecieron puntos muy interesantes el tema del control, de ver cuáles son las drogas que realmente están causando trabajos en nuestro país, como el alcohol y el tabaquismo, el tema del chespi, que incluso que sería menor de lo que es el alcohol y el tabaquismo, pero también tener en cuenta el tema de pedir ayuda. Bueno, si vos estás en una situación complicada y entendés que no estás bien, tenés que pedir ayuda. Buscar un profesional de salud pública tendrá sus métodos, ¿verdad? Entonces tendrías que estar buscando ayuda. Claro, y al parecer Paraguay el que tiene que pedir ayuda en este caso para poder prestar un poco más de atención a sus médicos, también atender También. sobre todo en las residencias, ya que algunos Sí. parlamentarios están viendo también la posibilidad de revisar un poco la reglamentación, las normas y tratar de dar también una especie de seguridad integral también a los residentes, a los médicos, a todos los que tienen esa presión porque están trabajando con vidas y por supuesto no solamente tenemos que pedir que nos cuiden, sino que también tenemos que Que se preocuparnos de cuidar a quienes nos tienen que cuidar. Totalmente, hay que aprender a repensar también nuestras estructuras y nosotros en Info 18 queremos hacer esa opción contigo para poder repensar nuestra sociedad. Nosotros hacemos una pausa y a la vuelta volvemos para el cierre del programa. Bueno, llegamos a la recta final de Info 18, edición sábados, la verdad que con temas que a mi parecer fueron muy interesantes, Huguito. Temas que nos tienen que llamar la atención y hacer reflexionar como sociedad, Martín. Por un lado, el tipo de Congreso que refleja el tipo de sociedad. Sí, Claro. este Congreso refleja el tipo de sociedad que tenemos. Dios mío, ¿qué sociedad estamos teniendo? Y por otro lado, la salud mental, que no tiene que ser más un tema tabú, o que Sí. para mí, en mi opinión, un tema tabú. No tenemos más que dejar de hablar de esto porque es un problema. Y en cuanto al fentanilo, algo que en Argentina estamos viendo, acá al lado nomás, estamos sí, viendo sí. que está ocurriendo, que nos puede explotar aquí adentro, pero por supuesto, son temas que tenemos que hablar, que tenemos que analizar, reflexionar, pero sobre todo ocuparnos. Dos temas bastante fuertes. Por un lado, el tipo de Congreso que refleja la Claro. sociedad, y segundo, un problema que no es chico, que no es más invisible, sino que está creciendo, que es el problema de la salud mental. Vos sabés que es una cuestión interesante que vos me dijiste, Huguito, en el corte es el tema. Estamos a las puertas de asaltos a hospitales para robar fentanilo, porque los delincuentes, mira, piedad ni moral no tienen, ¿verdad? Claro, Vos si es que esto no se controla y se hace ya un mercado de
el fentanilo, Paraguay, una ruta que pueda llevar a la Argentina. ¿Quién dice que lo que está pasando con estas inyecciones adelgazantes en el Claro, Alto Paraná, sí, sí, sí. Los asaltos a farmacias que se están claro, dando que hagan se repliquen también en los a los hospitales? hospitales? Qué Y también locura. esto nos lleva a tener un problema muy delicado. El paciente que realmente necesita, Sí, que llega a un se va a punto quedar sin, donde ya no tenga. no tener acceso. Pero bueno, son reflexiones que vamos a seguir haciendo nosotros en la media cadena a través de nuestros distintos programas. Nosotros nos volveremos a ver el próximo sábado de seguro con más información porque las noticias en este país y en el mundo no paran. Bueno, yo soy Martín Gómez, Hugo y Lera les acompañaron en la conducción. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo sábado.